noches. Continuamos nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es lunes 20 de julio de 1936 y comenzamos con la capital de España. Hoy ha sido el día más violento en Madrid hasta el momento desde que empezó la sublevación ayer, cuando varios cuarteles se sublevaron. Concretamente, los que están en rebelión activa la mañana del 20 de julio son el cuartel de la Montaña, sede del segundo regimiento de infantería, bajo el mando del coronel Serra, y donde se ha refugiado el general Fanjul, que es el principal organizador de la conspiración militar en Madrid. Desde ayer se han refugiado, además de los 2.000 soldados del Regimiento de Infantería número 2, 500 civiles simpatizantes del alzamiento. Al sur de la ciudad, en el distrito de Carabanchel, el cuartel de campamento, que es sede del primer batallón de zapadores, donde ayer fue muerto su coronel García de la Herrán, su coronel Ernesto Carratalá, también se encuentra en rebelión, y en él se ha refugiado el segundo al mando de los militares golpistas en Madrid, que ahora sí es el general García de la Herrán. En este cuartel hay 1.500 hombres armados, y también el cuartel del Paseo María Cristina, al sur del Parque del Retiro, que es sede del primer regimiento de infantería bajo el mando del coronel Tulio López, está en rebelión. Estos tres cuarteles están en rebelión desde ayer, pero hay que añadir que en las primeras horas de la madrugada de hoy se les han sumado los cuarteles de los dos regimientos de artillería ligera que se encuentran en Madrid. Uno en Geta, ya fuera de los límites del municipio. El primer regimiento en Getafe y el segundo en Vicálvaro. Sin embargo, de hecho, el cuartel de Getafe ha llegado a bombardear a las 4 de la madrugada el vecino aeródromo. Al rebelarse hacia las 4 de la madrugada estos cuarteles de artillería, lo primero que hace el primer regimiento de artillería ligera es bombardear el aeródromo de Getafe. Pero en cuanto amanece, los aviones de este aeródromo, que son los pilotos de este aeródromo, que son leales a la República, responden bombardeando ambos cuarteles, el de Getafe y el de Vicálvaro. El resultado es que en apenas 2 horas después de su sublevación, los dos cuarteles se rinden. Son los primeros que caen, pero la mayoría de los acontecimientos violentos se refieren al cuartel de la Montaña, que ha sido desde las 10 de la mañana objeto de ataques, incluso bombardeos de artillería, por parte de las milicias y fuerzas de seguridad que rodean desde ayer el cuartel. De hecho, ha habido una situación confusa a media mañana, cuando los asaltantes han visto desplegar banderas blancas en el interior del edificio, y al avanzar confiados han sido ametrallados por los defensores. Probablemente no se haya tratado de un engaño, sino de que algunos de los defensores querían rendirse y otros no. Pero el resultado de este suceso es que cuando, después de 2 horas de combate, el cuartel de la Montaña cae a mediodía, los asaltantes hacen muy pocos prisioneros. La mayoría de los defensores son asesinados en el acto, aunque el general Fanjul y el coronel Serra son capturados con vida. No obstante, serán juzgados, condenados a muerte y fusilados en el mes de agosto. En cuanto a los cuarteles de María Cristina y Campamento, aunque de una manera no tan sangrienta, caerán a lo largo del mediodía. A la 1 se entregó el coronel Tulio López en el cuartel de María Cristina, y a las 2:30 se rindió también García de la Herrán. Bueno, mejor dicho, se rindieron los defensores del cuartel de Campamento. El general García de la Herrán murió durante el asalto, o bien fue asesinado. No está demasiado claro por lo que he podido averiguar.
pero lo cierto es que con la caída de este cuartel, todos los sublevados del interior y los alrededores de la capital han sido vencidos. Sin embargo, en Alcalá de Henares, ya más al este, hay una nueva sublevación, que es se rebelan el batallón ciclista y el segundo batallón de zapadores. Por lo tanto, aunque en la zona sur de la provincia y por supuesto en la ciudad de Madrid la República se hace con el control, en el este, en Alcalá, le surge un nuevo movimiento golpista. De manera que la situación no está no está completamente segura en la provincia. En otro regimiento que se encuentra al norte, otra unidad militar que se encuentra al norte de la capital, que es el Regimiento de Transmisiones del Pardo, lo que hace, debido a que carece de armamento, tiene escaso armamento comparado con las fuerzas que ya ocupan las calles de Madrid en favor de la República, opta por huir a las zonas que se han sublevado ayer, que son las de Castilla, las de Castilla la Vieja, es decir, cruzar la sierra en dirección a Segovia. A lo largo de una ruta de 24 horas, entre hoy y mañana, el Regimiento de Transmisiones del Pardo recorre Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, Torrelodones, Collado Villalba y finalmente entra en la provincia de Segovia por la granja de San Ildefonso. Uno de los camiones que transportan a la tropa queda atrás por una avería y tras una serie de combates con guardias de asalto y milicianos, todos sus integrantes acaban siendo muertos o prisioneros. Es destacable la huida del Regimiento de Transmisiones porque entre los soldados que se encuentran allí, cumpliendo el servicio militar, está el hijo de Francisco Largo Caballero, que es el secretario general de la UGT y portavoz del PSOE en el Congreso. Cuando más tarde Francisco Largo Caballero sea nombrado presidente del gobierno en septiembre, el hecho de que los golpistas tengan prisionero a su hijo será una útil carta de negociación. Bueno, más bien inútil, porque no tendrá consecuencias, pero se va a intentar canjear, hablaremos de ello, al hijo de Largo Caballero por José Antonio Primo de Rivera. Con este movimiento concluyen los acontecimientos militares hoy en la provincia de Madrid y pasamos a la de Barcelona. Allí también se ha logrado un éxito total. Bueno, el caso de Madrid no es completamente total porque Alcalá de Henares se ha sublevado, pero comparado con que ayer había varios cuarteles rebeldes que ya no se han rendido, la situación de Madrid puede darse casi por controlada. En cambio, en Barcelona la victoria republicana es total. Ya desde la madrugada, recordemos que ayer, después de un duro día de combates callejeros, los golpistas acabaron atrincherándose en 2 cuarteles y un convento. El cuartel de las Atarazanas junto al puerto, el cuartel de San Andreu de artillería al norte de la ciudad y el convento de Carmelitas en la Diagonal, donde se refugiaron muchos soldados de caballería sublevados ayer. Las tropas milicianas, guardias civiles y de asalto atacan el cuartel de las Atarazanas esta madrugada del lunes 20 de julio. A la 1:30 el cuartel cae, pero entre las víctimas del asalto del lado republicano está Francisco Ascaso, que era el secretario general de la CNT en Cataluña. Igual que sus hermanos, era un líder destacado del anarquismo español, concretamente catalán. También se rinde esta mañana el convento de las Carmelitas, donde estaban las tropas de caballería bajo el mando del coronel Lacasa, y aquí, de una manera similar a como sucedió en el cuartel de la Montaña, aunque con menos víctimas, los milicianos matan a muchos prisioneros y parece ser, habría que confirmar este dato, que también a varios sacerdotes del convento. Hago un inciso para mencionar que estos días y los siguientes habrá muchas matanzas de civiles
por ambos bandos. Debido a que esta serie es más política y militar, dejaré de lado de momento la narración detallada de estos crímenes. Quizá lo mencione cuando haya un momento en que no haya tantos acontecimientos militares y políticos, pero este es un ejemplo más. Si no hubo sacerdotes asesinados ese día en el convento de las Carmelitas, sí hubo a lo largo de las semanas siguientes por toda Barcelona y otros lugares de España donde fracasó el golpe de Estado. Por otra parte, el cuartel de artillería de Sant Andreu, en el cuartel de artillería de Sant Andreu, los militares sublevados abandonan el edificio, de manera que los milicianos lo toman sin resistencia. De esta manera, a la mañana del 20 de julio, toda Barcelona y por extensión Cataluña queda en manos de la República. Continuaremos nuestro relato en Asturias, donde ayer se ha sublevado el coronel Antonio Aranda en Oviedo, aprovechando la marcha de 2.000 aproximadamente mineros en dirección a Madrid y que habían, debido a vicisitudes, a la rebelión de la mayor parte de las provincias de Castilla la Vieja, pues habían desviado su ruta hacia Zamora y en Benavente estaban pasando la noche, mientras Aranda se hacía con el control de casi toda Oviedo. Esta mañana, después de vencer la resistencia de los guardias de asalto, los sublevados se imponen, concretamente tras tomar el cuartel de los guardias en Santa Clara. Todo Oviedo está en manos de los golpistas, pero no así el resto de la provincia. Hoy se les ha unido a los rebeldes la guarnición del Regimiento de Infantería Simancas en Gijón, dirigido por el coronel Pinilla. Sin embargo, las milicias populares y los guardias de asalto de esta ciudad asturiana les rechazan y les obligan a encerrarse en el cuartel. Les obligan a encerrarse en dos cuarteles, el de Simancas y el del Coto, donde los sublevados de Gijón resistirán un asedio de un mes. Mientras tanto, ¿qué sucede con la columna asturiana que ha marchado hacia Madrid? Pues que pasando la noche en Benavente, esta madrugada, debido a que no se les pudo localizar por vía telefónica por el cambio de ruta que hicieron en León, un abogado republicano de Oviedo se dirigió en automóvil siguiendo la pista toda la noche a la columna y les alcanzó en Benavente, donde se les informó de lo que ellos consideraban la traición del coronel Aranda, que ahora Oviedo estaba en manos de los golpistas, así que naturalmente abandonan la idea de dirigirse a Madrid, donde además el golpe está prácticamente sofocado. En este momento aún no se han rendido los cuarteles, pero los militares no ocupan la ciudad de Madrid y sí ocupan la de Oviedo, que además está mucho más cerca y es la capital de su provincia. Por lo tanto, la columna minera se da la vuelta y se dirige por ferrocarril y carretera a Ponferrada. Allí llegan a las 9 de la mañana y se encuentran con otra sorpresa. La Guardia Civil de esta ciudad leonesa se ha sublevado y no les permite alcanzar la estación de tren. Hay un duro combate, de hecho es la Guardia Civil de Ponferrada, está dirigida por el capitán Jaime Milans del Bosch. Es el padre del futuro golpista de 1981. El caso es que tras el combate de guardias civiles y mineros asturianos, los asturianos no logran alcanzar el ferrocarril y se dividen en dos grupos. Unos se dirigen hacia Asturias por carretera o por otra vía secundaria del ferrocarril a través de Villablino, también en la provincia de León, y otros deciden unirse a sus compañeros leoneses, que también es una zona minera en el norte, para poner asedio al cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada. Y así quedan las cosas a día de hoy en esa ciudad. Añado, antes de pasar a otras cosas, que a las 2 de la tarde se sublevará el regimiento de infantería con cuartel en León, de manera que la provincia de León se une hoy a los golpistas, aunque esto ocurrirá después del paso de los mineros asturianos por allí. Uniendo León con Galicia, porque recuerdo que esta provincia pertenece a la octava
división orgánica con cuartel general en La Coruña, hoy toda Galicia, mejor dicho, todas las guarniciones militares de Galicia se sublevan, de manera que las buenas noticias que estaban teniendo los republicanos por la mañana cambian por la tarde. A las 6:30 de la tarde, bueno, a primera hora de la tarde comienza la rebelión del coronel Pablo Martín Alonso, que es el jefe del Regimiento de Infantería número 29 en La Coruña. Junto con el 16º Regimiento de Artillería Ligera, se hace con el control de esa ciudad y de Santiago de Compostela. Detiene al general de división Enrique Salcedo, que está al mando de la 8ª División Orgánica, y al general Rogelio Caridad Pita, que está al mando de la 15ª Brigada de Infantería. Estos dos líderes militares serán fusilados tras juicio sumarísimo por los golpistas el 9 de noviembre de este año. La Coruña está dirigida por el gobernador, en lo político, por el gobernador civil Francisco Pérez Carballo, cuya historia es especialmente dramática. Pérez Carballo, tras rendirse, ha llegado a la ciudad apenas 3 meses antes, en abril, y al parecer Casares Quiroga, que le conoce personalmente, miembro de Izquierda Republicana como él, le ha ofrecido este puesto de gobernador civil de La Coruña, a pesar de que no es un político profesional, es profesor de Derecho, y acaba de casarse en el mes de marzo con Juana Capdevielle, que es una de las pioneras de la biblioteconomía en España. En este momento, Francisco Pérez tenía 25 años, era uno de los gobernadores civiles más jóvenes de España, y su esposa Juana Capdevielle tenía 31. Pérez Carballo fue detenido inmediatamente a las 6:30 de la tarde del 20 de julio y solo 4 días después fue fusilado. Se le permitió escribir una carta a su esposa que voy a leer como testimonio de las muchísimas víctimas civiles que causó este conflicto. La carta dice así: Juana, has sido lo más hermoso de mi vida. Donde esté y pueda pensar, pensaré en ti. Será como si estuviésemos juntos. Beso tu anillo una vez cada día. Te quiero, Paco. Para aumentar el dramatismo de esta situación, decir que Juana Capdevielle estaba embarazada y abortó al conocer el asesinato de su esposo. Buscó refugio en la vecina provincia de Lugo, en Rábade, pero el 18 de agosto fue asesinada posiblemente por falangistas. De manera que la muerte de este matrimonio, especialmente dramática, es un ejemplo de las muchas víctimas que hubo en ambos bandos, simplemente por ideas políticas o por comentar que tenían determinadas ideas políticas. Las primeras víctimas fueron líderes políticos, militares, sindicales, sacerdotes, pero no tardó en extenderse a cualquier simpatizante o rumores de simpatía en contra o a favor del golpe de Estado. Volviendo a la situación militar, aunque hay alguna resistencia en los barrios periféricos de La Coruña y en ciudades más industrializadas como Vigo, lo cierto es que a lo largo del 20 de julio casi toda Galicia cae en manos de los insurrectos, porque también se ha sublevado el 30 Regimiento de Infantería en Lugo y el 15º Regimiento de Artillería Ligera en Pontevedra. La única población importante de Galicia que resistirá unos días al golpe es la de Tui, la principal ciudad fronteriza con Portugal al sur, en la provincia de Pontevedra. Es obra principalmente del alcalde Guillermo de Santiago, que cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad, ya que en Tui no hay fuerzas militares.
Esta, por tanto, es la situación en Galicia. Son malas noticias para la República, pero hay que señalar que la situación sigue, también es negativa para ellos en Andalucía. Concretamente, además de Galicia, se ha sublevado hoy la provincia de Granada, que, como decíamos, era una de las que iban a sublevarse, ya que era sede del Regimiento de Infantería Lepanto y el Cuarto de Artillería Ligera, pero el que iba a ser organizador del golpe en la provincia de Granada fue cesado por el gobierno de Casares Quiroga el 11 de julio y sustituido por el general Miguel Campins, que era un convencido republicano, o al menos leal a la República. De manera que durante los primeros días de la sublevación, los militares golpistas de menor rango se quedan a la expectativa. Cuando ven que hoy y ayer la situación en Sevilla y Cádiz les es más favorable y que en Córdoba se mantiene el golpe de Estado con éxito a pesar del fracaso en Málaga, optan por unirse al plan original. A las 4:30 de la tarde, aquí por cierto hago un inciso porque ya mencioné en la presentación las principales fuentes bibliográficas de todos estos vídeos, pero al hablar específicamente de Granada, cuento con otro libro muy interesante, que es El asesinato de García Lorca, de Ian Gibson. Recuerdo que Lorca se encontraba en Granada desde el 14 de julio, por lo tanto, y acabará siendo asesinado allí en el mes de agosto. Por lo tanto, la presencia de Lorca en Granada es durante el golpe de Estado y las semanas posteriores, es objeto de ese libro, que documenta muy bien la conspiración y alzamiento en la ciudad de Granada. Por eso, para hablar de Granada y de todo lo referente a Lorca, pues me ceñiré al libro de Gibson principalmente. La sublevación, por tanto, en Granada tuvo lugar 2 días después que en Sevilla, Cádiz o Córdoba o Málaga, aunque Málaga fracasó, y tiene lugar hoy, lunes 20 de julio, a las 4:30 de la tarde. Principalmente lo que mueve a la victoria de los golpistas es el apoyo de la Guardia de Asalto al mando del capitán Nestares. No defiende al gobierno civil del ataque de las tropas que han sacado a la calle los militares golpistas, y entre las 4:30 y las 6:30 de la tarde los sublevados son dueños del centro de la ciudad y del aeródromo de Armilla. A las 6:30 el general Campins es obligado a leer la declaración del estado de guerra en toda la provincia. Es detenido por sus subordinados y bajo amenaza de muerte tiene que leer y firmar un bando declarando el estado de guerra, por lo tanto el golpe de Estado. Más tarde será conducido a Sevilla, donde Queipo de Llano ordenará su fusilamiento el 16 de agosto. También sería asesinado unos días antes, el 10 de agosto, el alcalde de Granada, Manuel Fernández Montesinos, del Partido Socialista, que era cuñado de Federico García Lorca, que en esos momentos andaba trasladándose de la Huerta de San Vicente, que era la casa familiar, a la casa de su amigo Luis Rosales. Luego, cuando ya sea su detención y asesinato, pues hablaré más de ello. Pero su cuñado, es decir, el marido de su hermana, fue detenido ya el 20 de julio, cuando los golpistas se hicieron con toda la ciudad de Granada, excepto el barrio popular del Albaicín, que debido a la caída de la noche, los militares no se atrevieron a atacar el día de hoy. Por lo tanto, otra provincia más que cae en manos de los sublevados, y con estas son ya 28. Es decir, hoy es el día más negro para la República porque la mayor en lo que va de conflicto, porque hoy ya hay más capitales de provincias sublevadas que leales. 28 de las 50 están en manos de los rebeldes y solo 22 se mantienen
hoy leales al gobierno. Por lo que se refiere a Sevilla, hay pocos cambios, ya que el comandante Castejón, que llegó ayer en avión junto con una compañía de legionarios, ha intentado sin éxito tomar los barrios periféricos, que al igual que el Albaicín en Granada, pues están en manos de los obreros. Empieza por el barrio de Triana, pero la resistencia de los obreros le impide cruzar el río. Tendrán que esperar, por tanto, a la llegada de refuerzos procedentes de Cádiz. Hoy se ha enlazado, de hecho, por tierra las ciudades de Cádiz y Sevilla, cuando los regulares que desembarcaron ayer en Cádiz han llegado a la población de Dos Hermanas, en territorio sevillano. Por lo tanto, ya tienen comunicación los golpistas por tierra entre Cádiz y Sevilla, mientras que Granada y Córdoba están sublevadas las capitales o algunas, en el caso de Córdoba también el Valle de los Pedroches, pero todavía no hay enlace entre Córdoba y Sevilla. Los republicanos controlan las poblaciones intermedias. Sin embargo, a pesar de estos éxitos territoriales y políticos, podemos decir, los sublevados sufren hoy un terrible golpe moral y político. A las 4 de la tarde muere en accidente aéreo en Portugal el general José Sanjurjo, el líder político del alzamiento. También era el director de la Unión Militar Española, la organización monárquica de militares, que fue la conspiradora original hasta que Mola tomó el testigo, que la UME eran monárquicos principalmente y Mola es republicano. Sin embargo, para unir fuerzas y dejar las discusiones políticas para después, tanto los republicanos como los monárquicos unieron sus esfuerzos contra el gobierno republicano de izquierdas. Pues bien, Sanjurjo estaba refugiado en Portugal desde el año 32, ha realizado algunos viajes a Alemania recientemente para tratar de comprar armas para el golpe, pero hoy esperaba la llegada de un avión que el piloto falangista Juan Antonio Ansaldo aterrizó en el aeródromo de Estoril, una población turística cerca de Lisboa. La idea era llevarlo a Burgos, que iba a ser la sede de su nuevo gobierno, pero el gobierno portugués, a pesar de que era una dictadura militar, la del famoso Oliveira Salazar, no quería complicaciones con el país vecino, entonces pidió a Ansaldo que no aterrizara en el aeródromo militar de Estoril, sino que hiciera un aterrizaje, vamos a decir, forzoso, en el hipódromo de Amariña, en Cascais, muy cerca, pero el aeródromo era mucho más pequeño y estos escasos metros de pista y el exceso de equipaje que llevaba Sanjurjo hizo que la avioneta despegara demasiado tarde y chocara contra un muro de piedra, incendiándose. Sanjurjo falleció en el acto y Ansaldo sobrevivió con graves heridas. Se ha comentado, teniendo en cuenta que Sanjurjo era jefe político de la conspiración y que 2 meses después Franco iba a ser el jefe del Estado golpista, que Franco tuvo algo que ver en esto, pero conociendo las circunstancias del accidente no tiene ninguna lógica y conociendo el contexto histórico tampoco. Es muy difícil que un piloto consiga estrellar su propia avioneta sin matarse, que es lo que ocurrió. Y en cuanto al tema político, Franco en ese momento, el 20 de julio, era jefe del ejército de África, que solo había mandado 2 batallones a Andalucía y todavía no tenía el protagonismo que iba a tener después. De manera que no tenía Franco manera de saber que en 2 meses le podían nombrar a él jefe del Estado si Sanjurjo fallecía. Por lo tanto, cualquier teoría conspiratoria de que Sanjurjo fue asesinado hay que desecharla de inmediato. Lo que sí es que afectó a la organización política de los conspiradores, a los ahora golpistas, que tendrían que reunirse próximamente para elegir al sustituto de Sanjurjo. Hablaremos de ello en los próximos días.
Por lo demás, hay que añadir cosas referentes a la sexta división orgánica, es decir, la de Burgos, donde precisamente estaban esperando a que llegara Sanjurjo aquella tarde procedente de Portugal. Ajenos a ello, bueno, mejor dicho, antes de que esto ocurriera, porque la muerte de Sanjurjo fue por la tarde y ya por la mañana se organiza en Burgos capital una columna similar a la que estaba dirigiendo García Escámez desde Pamplona, esta vez bajo el mando del coronel Gistau y formada igualmente por soldados con guarnición en Burgos y simpatizantes falangistas y carlistas. Solo que aquí en Burgos la proporción falange-carlismo es mucho mayor que en Pamplona. Pero son columnas formadas por militares y por civiles. Milicianos, y que, bueno, milicianos es una palabra que se usa para defender a los voluntarios que defienden la República. Los que defienden el golpe les llaman simplemente voluntarios hasta que los militarizan, cosa que no tardarían en hacer los sublevados. Pues bien, esta columna sale hoy, 20 de julio, de Burgos en dirección a Somosierra, es decir, a Madrid. Allí en Somosierra, por cierto, desde el 17 de julio hay unos monárquicos de Renovación Española, que son los hermanos Miralles, que han tomado el puerto en previsión a que llegue esta columna. Pero de momento no aparecen ni tropas republicanas ni tropas sublevadas. En el resto de esta zona, la otra columna de García Escámez llega a Logroño, donde el general Carrasco Amilibia tenía dificultades para imponerse en la provincia de La Rioja, entonces llamada provincia de Logroño, y ahora con la llegada de García Escámez, toda la provincia toda la capital está en manos de los sublevados. Sin embargo, aquí García Escámez tomó una importante decisión. Su plan original, que era seguir a Logroño para unirse con la columna Gistau y dirigirse las dos hacia Madrid, se ve alterada porque se le comunica que tanto en La Rioja como en Soria hay núcleos de milicias campesinas y obreras leales al gobierno. Por lo tanto, considera a García Escámez prioritario aplastar esta amenaza en su flanco que no apoyar a Gistau, sobre todo teniendo en cuenta que en Madrid el golpe ha fracasado y ya no hay tanta urgencia en llegar a la capital. De manera que hoy 20 de julio la columna de García Escámez se traslada de Logroño hacia Alfaro, es decir, en dirección este. Mientras tanto, los sublevados de Palencia, principalmente del regimiento de caballería Villarrobledo y voluntarios falangistas, ocupan el norte de la provincia, es decir, la zona minera de Guardo, donde hay algunas milicias que les hacen frente sin éxito, y la localidad de Aguilar de Campo en dirección a Cantabria, a la provincia de Santander. Hay algo más que comentar respecto a la Armada. Esto tenía más lógica haberlo mencionado cuando hablaba de la sublevación en Galicia, porque hay que recordar que Galicia es sede de una de las 3 bases navales de la Armada, la del Ferrol, en la provincia de La Coruña. El Ferrol está guarnecido por el 35 Regimiento de Infantería, que se subleva también, y la base se pone a disposición del capitán de navío Francisco Moreno, que es uno de los pocos conspiradores que tenía la Armada. Sin embargo, hay en el dique seco, en plena rehabilitación, reconstrucción más bien, en plena reconstrucción, modernización, uno de los acorazados que tenía la Armada, que es el acorazado España, hasta 1931 conocido como acorazado Alfonso XIII. En el acorazado la marinería era mayoritariamente republicana, y cuando se entera de la rebelión en Galicia, en el Ferrol de hecho, pues optan por resistir dentro del barco. Pero el barco está en reparación, es complejo de manejar y no pueden ni disparar con los cañones ni sacarlo a alta mar, de manera que se ven asediados en el puerto dentro de su propio barco.
Algo parecido sucede en el crucero Almirante Cervera, que estaba allí también en reparación, aunque los cañones sí funcionaban y llegaron a disparar a las tropas que asediaban al crucero y mataron a 4 oficiales. Aquí sí que hubo una rebelión sangrienta de la marinería. Mataron a 4 oficiales en esta nave. Otros barcos más pequeños que no se encontraban en reparación y eran más fáciles de maniobrar, intentaron huir. Concretamente, es decir, huir de la base del Ferrol para unirse a la flota leal a la República, que eran el torpedero T7 y el guardacostas Shawen. Este último fue capturado por los buques golpistas, pero no así el torpedero, que logró huir y unirse más tarde a la flota republicana. Como decíamos ayer, varios de estos barcos, es decir, el crucero Libertad, los guardacostas Wad Lucus y Wad Muluya y el cañonero Laya, se habían refugiado ayer en la ciudad internacional de Tánger, y hoy se les une el crucero Miguel de Cervantes, que se había amotinado ayer cerca de Lisboa y por eso tardó más en llegar a Tánger. Insisto que los buques manejados por la marinería y suboficiales no eran para nada eficaces. Por eso lo que optan los marineros es buscar refugio más que enfrentarse a los barcos golpistas o navegar por el estrecho. De momento veremos qué contestarán las autoridades de Tánger cuando les empiecen a llegar todos estos barcos. De momento están en la bocana del puerto teniendo en cuenta que hay un movimiento armado en toda España que está dejando desconcertadas a las autoridades internacionales y se les permite que se acerquen, pero de momento no hay ninguna decisión tomada si se les va a dar refugio, si se les va a permitir repostar, etc. Lo veremos en los próximos días. Hablando de las autoridades extranjeras, hoy, esta mañana, el gobierno francés responde a la urgente petición de armas que le telegrafió ayer el presidente Giral. Léon Blum, primer ministro francés del Partido Socialista, se reúne con los ministros de Asuntos Exteriores, Yvon Delbos, y de la Guerra, Edouard Daladier, que más tarde será primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial. Estos dos ministros pertenecen al Partido Republicano Radical y aunque son más moderados, a pesar del nombre, el Partido Republicano Radical era similar al radical español, es decir, era en sus orígenes un partido de centro-izquierda, pero por supuesto menos radical que el socialismo entonces. Por lo tanto, eran movimientos de centro-izquierda, republicanos, pero no socialistas. Sin embargo, como ya comentaba ayer, iban en las mismas listas del Frente Popular que ganaron las elecciones en junio. Por lo tanto, era un gobierno multipartidista y en este momento muy favorable a la República. La respuesta de Blum y sus ministros es que se va a vender sin ningún problema el armamento que pide al gobierno de Giral. Faltará unos días de concretarse qué armamento concretamente, cómo se va a enviar y cómo se va a pagar. Pero de momento la respuesta francesa a la petición de armas para la República es positiva. En Londres, en cambio, el gobierno conservador de William Baldwin es mucho más cauto, a pesar de que la oposición laborista dirigida por Clement Attlee, que más tarde, tras la Guerra Mundial, será primer ministro, es de claramente apoyo a los republicanos. Sin embargo, ni oposición ni gobierno están dispuestos a apoyar gratuitamente al gobierno de la República, porque temen enfurecer a la Alemania nazi y a la Italia fascista. De hecho, el año 36, este mismo año, los alemanes habían militarizado Renania, algo prohibido por el Tratado de Versalles, y los italianos habían ocupado Abisinia, es decir, Etiopía, y estaban en plena expansión imperialista. Los británicos optaban por el apaciguamiento y no querían provocar a los alemanes alimentando una guerra en España. Sin embargo, había una parte, que son principalmente los laboristas,
que eran los que querían vender armas al gobierno republicano porque era algo a lo que tenía todo el derecho. Es decir, no se trata de apoyar militarmente a un gobierno, sino venderle armas como una transacción comercial. De momento no hay respuesta oficial del gobierno británico porque tampoco ha habido una petición expresa. El gobierno Giral hizo la solicitud a su gobierno vecino y además con ideología política muy similar. Era bastante absurdo pedir armas a crédito al gobierno conservador británico. Así que de momento el Reino Unido está a la expectativa y Francia está apoyando claramente al gobierno de la República. Todavía no hay cambios en las negociaciones de los monárquicos con Italia, pero recuerdo que ya desde el 1 de julio estaba palabrada la venta de 12 aviones. Por lo tanto, no es la República la primera en pedir armas al extranjero. Pero bueno, de esto hablaremos los próximos días. Como hemos visto, es un día muy intenso, marcado por la muerte de Sanjurjo y la rebelión de Galicia y Granada, con lo cual el desequilibrio entre ciudades golpistas y ciudades leales es claramente a favor de las primeras. El único consuelo que tienen los republicanos es que han sofocado completamente el golpe en Madrid y en Barcelona, que son las principales ciudades. En otras de gran importancia como Valencia y Bilbao, el golpe no se ha producido. De manera que pueden contar con las principales ciudades de España, pero en una España todavía mayoritariamente rural, el disponer de unas ciudades grandes no garantiza un gran número de reclutas, porque en algún momento tendrán que plantearse el reclutamiento obligatorio. Queda todavía algo para eso y lo cierto es que ya hoy 20 de julio España se asoma claramente a una guerra civil, porque ninguno de los bandos parece tener la victoria total. Veremos mañana muchas más novedades. Gracias por escucharme.